Para poder iniciar a hacer la conexión de datos, es importante entender cómo funciona el editor de Power Query y sobre todo la definición del mismo. Ya hemos visto que para transformar datos en Excel, Power Query puede cubrir las necesidades de conectar, transformar, combinar esos datos e incluso compartir no solamente la información, sino el proceso de transformación en sí que se ejecuta a través de Power Query. Pero el editor de Power Query, que también se conoce como obtener y transformar, es una interfaz con un conjunto de características que permite al usuario que está utilizándolo para transformar la información hacer el proceso que habíamos definido con anterioridad: conectar, combinar, refinar orígenes de datos y satisfacer las necesidades del análisis que viene en conjunto con este editor de Power Query. Vamos a ver en Excel cómo funciona este editor de Power Query y cuáles son las especificaciones, los módulos y las opciones con las cuales vamos a poder trabajar antes de iniciar con una conexión de datos. En un nuevo libro de Excel, iniciar el editor de Power Query se puede lograr de diferentes formas. El editor de Power Query inicia automáticamente al hacer una conexión de origen de datos de cualquiera que se tienen disponibles. Sin embargo, para poder conocer el editor sin necesidad de conectar datos, existe una opción que se puede trabajar en obtener datos desde otras fuentes seleccionando la opción Consulta en blanco. Esta consulta en blanco iniciará el editor de Power Query automáticamente sin necesidad de utilizar un origen de datos de conexión para trabajarlo. Por defecto, hemos entrado a la interfaz del editor de Power Query. Se compone de una cinta de opciones que a su vez tiene diferentes pestañas con contenido de opciones para transformar información y administrar esa conexión de datos. En la parte izquierda encontraremos un módulo de consultas. Este módulo de consultas relacionará una a una los orígenes de datos o las consultas que tenemos vinculadas a este archivo de Excel. Supongamos que tuviéramos un archivo de ventas, un archivo de clientes y un archivo de proveedores. Y estos tres archivos han sido conectados como origen de datos a este archivo de Excel. El editor de Power Query relacionaría, como estamos viendo, consulta 1, que es la que estamos trabajando en este momento como consulta en blanco, cada uno de los archivos o conexiones de datos que hemos trabajado en este libro. En el medio se encuentra un módulo en donde podemos trabajar con una barra editora de código, el código de Power Query M, que se utiliza para administrar las transformaciones de datos, crear funciones, entre otras opciones que tenemos a disposición para trabajar y transformar con la información. También veremos cómo los pasos de transformación que apliquemos serán relacionados en esta barra o en el editor avanzado del lenguaje de Power Query M que veremos en el futuro. Terminamos con una opción a la derecha en donde encontramos un módulo de configuración de la consulta. Este es el módulo que destaca al momento de iniciar el editor de Power Query, pues es el que identifica propiamente el nombre que automáticamente Excel le da a esa consulta a través del editor. Para el caso, siendo una consulta en blanco, él ha seleccionado consulta 1 como el nombre por defecto. Pero si tuviéramos una conexión de archivo de Excel, tomaría el nombre del archivo o el nombre de la hoja o tabla que estemos conectando en ese momento. Si es un origen de datos distinto, tomaría el nombre de ese origen de datos si es un archivo. Y en el caso que sea una conexión de base de datos, tomaría el mismo comportamiento de una consulta en blanco y recibiría el nombre de consulta con el consecutivo que se haya creado de acuerdo a la cantidad de consultas con el mismo criterio. Tenemos una opción de todas las propiedades. Al darle clic a todas las propiedades, se habilita un cuadro de diálogo que nos habla del nombre de la consulta y un espacio para la descripción de esa consulta. Este espacio es muy importante. Una de las mejores prácticas es dejar la descripción de esta consulta u origen de datos en caso que esta información se quiera compartir con otras personas dentro de una organización, dentro de un proyecto o simplemente con otras personas que administren la información del archivo como origen de datos y proceso de transformación. Nos habilita una opción de carga de datos rápida, que significa, de acuerdo a la información, que la consulta tardará menos tiempo en cargarse,
pero es posible que Excel quede inhabilitado por periodos largos dependiendo no solo del tamaño de los datos, sino de las transformaciones que tengamos asociadas a los mismos. Entiéndase por transformaciones el proceso de ETL de transformar cada uno de los pasos que tenemos, como corregir errores, quitar vacíos, entre otros. Finalmente, nos arroja un módulo de pasos aplicados, que es probablemente uno de los módulos más importantes del editor de Power Query. Pues en este módulo de pasos aplicados vamos a ver una a una las transformaciones que hagamos a la información. Para poner un ejemplo de cómo funciona, imaginémonos por un momento que tenemos un archivo de Excel y en este archivo de Excel vamos a ir eliminando información, corrigiendo datos vacíos y quitando errores. Al momento de guardar ese archivo de Excel, si quisiéramos devolvernos a como estaba antes, debido a que no podíamos ejecutar uno de los pasos, que era quitar vacíos, no lo vamos a poder hacer porque el archivo está guardado y es imposible hacer modificaciones. Sin embargo, Power Query es diferente. Esas modificaciones que se realicen van a estar almacenadas en un paso a paso como este origen que se ve. Agregaría un paso de acuerdo a cada transformación. Si quitamos errores, agregaría un paso de quitar errores. Si quitamos campos o columnas, agregaría un paso de quitar columnas. Lo mejor de esto es que en el caso que queramos corregir o modificar un paso, podemos devolvernos a ese paso y hacer las modificaciones que necesitemos, incluso después de guardar el archivo. Por eso, Power Query es una herramienta muy potente para la transformación de información. La cinta de opciones que encontramos en la parte superior nos permite generar diferentes visualizaciones de lo que podríamos hacer con la data. En la pestaña de inicio vemos módulos de consulta, administrar, reducir filas, ordenar, transformar, combinar, parámetros, orígenes de datos y nueva consulta, que veremos con detalle en el futuro. Transformar permitirá trabajar con tablas, con columnas, con tipos de información de campos de texto o número, incluso de fecha y hora. Agregar columna tiene un comportamiento similar a transformar, con la diferencia que la transformación no la realiza directamente en el campo o en la columna, sino que la realiza y la almacena en una columna adicional. Trabaja de forma general para ingresar columnas a partir de ejemplos o personalizadas. Trabaja con transformaciones de texto, de número y de fecha y hora. Finalmente, el editor de Power Query contiene módulos de configuración de la consulta, unas opciones para quitar o visualizar diferentes módulos del editor de Power Query. Incluso trabajar con diseño, vista previa de datos, columnas, parámetros, el uso avanzado del editor de Power Query M y analizar cuáles son las dependencias de estas consultas en caso que las consultas que estemos creando o analizando dependan de otras que están creadas dentro del mismo editor de Power Query y dentro del mismo modelo de información que tenemos. Este es el editor de Power Query, así que estamos listos para hacer nuestra primera conexión de datos de nuestra primera fuente de información.